El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados y afiliadas a nivel nacional. Este es su segmento Panorama gremial educativo de Acontecer Colprosuma. Y no nos pongamos asustados porque después de este segmento vendrán las noticias que tenemos de mucha importancia para el Magisterio Nacional, especialmente para nuestro Colprosuma. Vamos a hablar de una temática muy importante, de un evento que estamos a las puertas ya prácticamente, como lo es el 54 aniversario de nuestra organización. 4 de junio, estamos arribando a esos 54 años que no han sido fáciles, han sido de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucho devenir, como decimos, cosas buenas para nuestros afiliados, y lo vamos a seguir haciendo. Y para hablar sobre esta temática, hoy nos acompaña el Juan Ramón Andino Castillo, el secretario de Asuntos Sociales, Culturales y Medio Ambiente de nuestra Junta Central Ejecutiva. Buenas noches, profesor Juan Ramón Andino Castillo. Gracias. También tenemos a la máxima autoridad de nuestra organización, nuestro presidente Elías Muñoz Varela. Buenas noches y bienvenido, profesor Elías Muñoz Varela. Y bien, vamos ya, como decimos, al tema, y es la primera interrogante, profesor Elías Muñoz Varela. ¿Qué significó para el magisterio la creación de nuestro Colprosuma? Bueno, primero un saludo a todo el magisterio afiliada a nuestra organización. Este 3 y 4 estamos nosotros celebrando 54 años de existencia. 54 años, Francisco y compañeros que nos escuchan, que es muy fácil decir 54 años. Y cuando revisamos desde previo a la creación de la organización y vamos revisando año con año, es toda una historia, es todo un devenir, es todo un compartimiento y es todo un forjamiento para que la organización Colprosuma sea lo que hasta hoy sea. Pero en estos 54 años pasados, un sinnúmero de compañeros dirigiendo la organización, y que cada uno, desde su creación hasta la fecha, hemos ido aportando en su momento lo que nos ha correspondido en beneficio de todos nuestros afiliados. ¿Qué significó el nacimiento? Significó esperanza. O sea, recordemos que antes del nacimiento de Colprosuma el magisterio no estaba organizado, no existía ningún colegio magisterial. Por lo tanto, cada quien se defendía individualmente, pero no se había ubicado los intereses colectivos bajo una estructura jurídica que nos permitiera tener una presencia ya frente a los gobiernos, frente a la sociedad, frente a todo un pueblo hondureño. Entonces, significa esperanza, significa porvenir, significa la dignidad del magisterio, la liberación del magisterio. Pero además, hay un elemento fundamental, significa la esperanza y la dignificación de un sistema educativo que no estaba organizado. Recordemos que las leyes educativas en el 64 se crean las leyes educativas, y esas leyes educativas son trabajadas a lo interno de la organización. Si los compañeros se recuerdan, los docentes, que esa ley fue derogado en el 2011 con la ley fundamental. Entonces, esa esperanza educativa, esa esperanza y esa organización ya sistemática de lo que va a ser el sistema educativo en beneficio de la educación pública, en beneficio de la niñez, en beneficio de la juventud, que se estructura y ya aparece un escalafón del magisterio. Aparece el Reglamento General de Educación Primaria, el Reglamento General de Educación Media, y es así entonces que con el nacimiento de nuestra organización significa eso, significa advenimiento de nuevos tiempos,
es el advenimiento de un sistema educativo que se va a ir a organizar por niveles y por sistema, un currículo ya establecido, y eso nos permite entonces como colegio entonces avanzar desde la creación en un sinnúmero de actos que van en beneficio de la comunidad educativa, de los padres de familia y de la sociedad. Nosotros en esa historia, en esto hasta el 2009 hablemos, fuimos creando muchas cosas en beneficio de nuestros propios afiliados, pero también vamos abriendo un campo para poder hacer un trabajo a nivel nacional, pero hay otro tema fundamental, es trabajar el tema a nivel internacional. Cómo nuestra organización se inserta en el ámbito internacional, en los organismos que nos permiten entonces hacer políticas con otros países, con otras organizaciones y lograr apoyo significativo desde los sindicatos más poderosos que ya tenían mucha existencia, los noruegos que van a apoyar, los compañeros españoles que van a apoyar, y vamos creando y vamos entonces viendo que cada día más vamos abriendo más espacios, vamos abriendo más oportunidades, vamos abriendo variables que nos permitan entonces ir conjuntando esos grandes intereses, los intereses del magisterio como tal, los intereses de la niñez y los intereses de los padres de familia, que son los aliados naturales, y juntos haciendo ver la responsabilidad de los gobiernos, porque antes no había ningún sindicato, ninguna organización magisterial, no había esa posibilidad de sentarse con los gobiernos y decirle, bueno, la educación está en esta parte está deficiente, tenemos una educación aquí, tenemos que avanzar sobre eso. Yo recuerdo cuando en el 72, 3, no me recuerdo muy bien la fecha, que el consorcio de la Florida, por ejemplo, quiere venir a hacer una reforma educativa y cambiar el sistema educativo, y nosotros nos oponemos. Y ese consorcio fue derrotado y se fue del país porque hay un principio fundamental que lo establece la Constitución, y es que es prohibido que un extranjero pueda venir en materia educativa o en realidad nacional a hacer los cambios de un país que no es del de él. Entonces, hemos venido avanzando hasta que estamos el día de hoy. Significó entonces esa antorcha, esa luz, esa esperanza, eso que le va a dar vida al profesor como tal, al sistema educativo, a la escuela pública, a la comunidad educativa. Hemos visto ya cómo en las redes sociales ya se habla de esta celebración, y es lo que están esperando muchos compañeros, nuestros afiliadas, nuestros afiliados. Ya hemos visto convocatorias en Santa Rosa de Copán, hemos visto convocatorias también de la zona de San Pedro Sula, de Choluteca, de donde es originario nuestro presidente Elías Muñoz Varela, y también en su momento vamos a hablar de cómo lo vamos a celebrar acá en la ciudad de Tegucigalpa, donde está la sede principal de nuestra organización. Como decimos, el compañero Juan Ramón Andino, secretario de Asuntos Sociales y Culturales, decía nuestro presidente que en aquel tiempo no podíamos tener un diálogo con los gobiernos. También decía, no surgimos, como decimos, bajo la mirada buena, bajo el visto bueno de aquel momento de los gobernantes, sino que siempre nacimos bajo una oposición dentro de un sistema, como decimos, que día a día fue, o no queriendo reconocer las conquistas del magisterio, especialmente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma. Pero, sin embargo, fuimos partícipes directos en la creación de muchas leyes que hoy benefician al magisterio y al pueblo en general. Sobre esas leyes, profesor Juan Ramón Andino, ¿qué podemos decir para el bien de nuestros compañeros de la base Colprosuma? Bueno, buenas noches. Una de las leyes principales, la ley del IMPREMA, fue una ley creada para que el maestro pues se jubilara con lo mejor que pudiera. Lamentablemente, hoy en día esa ley pues fue quitada prácticamente por el gobierno, porque en aquel tiempo se jubilaba con el 90% de los últimos 36 sueldos, y actualmente se jubila con 150 sueldos. Entonces eso da claro que para lo que se creó el IMPREMA no da la expectativa hoy en este tiempo para el magisterio. Y además de eso, los compañeros
tenían derecho a que se les pagara a los papás, a la mamá, a los hijos que ellos dejaban cuando pues ellos fallecieran. Lamentablemente, actualmente, pues los compañeros no tienen derecho a nada. No tienen derecho a nada ahí en el INPREMA, y realmente eso es bien difícil, pues, el tiempo que estamos viviendo. Y como decía el compañero Francisco, las luchas han sido bien tremendas. También se vino a luchar por la ley del Estatuto del Docente, el cual pues fue una lucha muy tremenda. Yo me recuerdo, en aquel tiempo habían unos estatutos que los empezó a hacer Pineda Ponce, me recuerdo. Yo estaba en la normal en ese tiempo, no era todavía maestro, pero desde ese tiempo ya yo empezaba ya a iniciarme en lo que es el Colprosuma, ya que el Colprosuma pues es un colegio que nació en la lucha, como dice, y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del pueblo y magisterio hondureño. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha, y sobre eso queremos ya hablar a lo interno con nuestro presidente. ¿Qué está haciendo el Colprosuma? ¿Cuál es el hoy y hacia dónde llevamos nuestra organización? Pensando siempre en un objetivo en común, el beneficio de los más de 40.000 afiliados que hoy forman parte de nuestra gran membresía. Bueno, Honduras en términos generales, después del 2009, sufre un quiebre, un cambio total, y la forma en la cual los gobiernos van a controlar la institucionalidad del Estado y van a crear toda una estructura que les permita a los gobernantes, a los del poder, ir controlando todos los espacios y todas las instituciones del Estado. Eso hace que la organización haga un replanteamiento institucional, y en ese replanteamiento institucional, nacido de estudios profundos, de análisis, de reflexiones, de confrontación de la situación que estamos viviendo, la situación que viven los niños, los jóvenes, de la situación que viven nuestros padres de familia, todo la situación que vive la sociedad en general, y que el magisterio no es ajeno a la situación porque somos sociedad. Entonces, en esa parte, como colegio, y después de ubicar todo un equipo, con expresidentes, con consultores, con especialistas, y analizado eso, hemos creado en el Colprosuma una estrategia que nos permita el replanteamiento que yo te decía, que va en varias líneas. Primero, nosotros como colegio, en ese desarrollo institucional, hemos creado políticas institucionales. ¿Por qué, Francisco, y por qué, compañeros que nos miran? Es que la organización es permanente, y la organización tiene que tener ejes transversales que, independientemente quien llegue a dirigir la organización, quien llegue como miembro de Junta Central, no debe salirse ni ir a inventar, sino que ya está institucionalizado una estrategia entonces que nos permite visualizar dónde estamos, para dónde vamos, cuál es la situación que hoy estamos viviendo y que tenemos que resolverlo, pero además nosotros tenemos claras las políticas para enfrentar los desafíos del futuro. Cómo nosotros hemos estudiado hacia dónde nos llevan, hacia dónde nos quieren llevar los gobiernos, las políticas de los gobiernos, y desde allí entonces ser preventivos. Si hemos visorado y sabemos lo que nos va a suceder en los próximos años, entonces el Colprosuma está trabajando hoy. No empezó ayer, no hay que empezar mañana, es que hoy. Entonces, en ese plan de desarrollo, entonces nos permite ir abriendo una línea que nos permita como colegio ser independiente financieramente, porque ese es un tema fundamental en una organización. Colprosuma tiene que independizarse financieramente y no depender de la dávida o de las compras
que pueda hacer cualquier otro ente que no congenie ni política gremialmente, ni ideológicamente, ni profese los principios y los fines y la plataforma ideológica del Colprosuma. En esa parte tenemos que ser independientes financieros porque no aceptamos que alguien haciendo uso de la finanza pueda alguien enajenar nuestros principios y nuestros valores. El otro es una política que vaya directamente en la parte administrativa. La administración de la organización, estamos claros y hemos definido cuáles son las políticas administrativas en la organización que nos permite entonces que haya transparencia en la organización, que en ese proceso administrativo de quien lleve debe ceñirse a esa política que le va diciendo lo que tiene que hacer. Por eso es que nosotros hoy día estamos claros que quien llegue a dirigir la organización tiene que seguir políticas institucionales, pero también tenemos que tener independencia política vernácula. O sea, Colprosuma no puede ser, ni lo es hoy, ni lo va a ser en el futuro, dependiente de un partido político que nos arrastre y nos lleve hacia los intereses y no podamos entonces nosotros tener bajo la filosofía nuestra la independencia, porque la ley nuestra nos dice que somos apolíticos. Yo no quiero decir en este caso que no nos interesa la parte electoral o la parte de donde se van a ir a elegir las autoridades. No, estamos diciendo como organización. O sea, Colprosuma no va a votar. Colprosuma no va a hacer una campaña, el Colprosuma para X. Sí, como afiliados y como hondureños y como personas tenemos que buscar ir a los procesos, porque es el momento de cambiar y el momento de hacer los cambios a través de una elección y que eso lo tenemos claro. Por eso yo quiero dejar claro aquí, somos independientes de las políticas vernáculas y de cualquier candidato, cualquier partido político. Ya hablando Pero de lo... solo quiero terminar aquí. Es que en el presente nosotros hemos definido como un eje transversal general, y es que el Colprosuma avanza sobre el fortalecimiento y la defensa de la educación pública. O sea, el fin último nuestro son los niños y los jóvenes. No podemos nosotros quedarnos callados ni no hacer nada cuando hay más de 800,000 niños fuera del aula de clase. Niños que llegan sin comer al centro educativo. Niños que el día de hoy estuvieron sentados en el piso recibiendo clases de una profesora o un profesor que no tiene una tan sola hoja de papel. Porque el Estado no le entrega a los centros educativos una tan sola hoja de papel, no digamos un lápiz, peor una computadora, peor que le va a entregar un datashop para que dé clases virtuales, peor que va a tener internet, escuelas caídas, colegios destruidos. Y lo que hacen, y fíjate bien, ¿por qué nosotros definimos ese eje gran transversal que es la defensa de la educación pública? Porque el proceso de privatización de la educación avanza aceleradamente y hoy el Estado de Honduras está entregando la educación pública a través de la ley fundamental, porque en la ley fundamental definieron la educación pública como una mercancía. La ley fundamental dice que la educación es un servicio público, como tal hay que pagarlo. Entonces, en ese traspaso que el gobierno está haciendo a empresarios hondureños, a empresarios extranjeros, a consorcios, a multimundiales que se están dedicando a dar educación y a ir tercerizando los servicios educativos con intermediarios. Entonces Colprosuma define una política institucional para defender la educación pública, y ese tema es fundamental para nosotros y lo trabajamos todos los días y vamos forjando entonces una serie de instituciones a lo interno de nuestra organización, programas y proyectos que nos permitan que la educación pública es el eje para el desarrollo de un país, para desarrollar personalmente a la persona como ser humano
y desarrollar el país, porque ningún país en la historia, en el mundo, lo vamos a encontrar cuando su pueblo es analfabeto. Un pueblo analfabeto es un país en miseria, es un país sumergido en la pobreza, es un país que lo que hay es muerte entre unos con otros, que lo que hay es descomposición, que lo que hay es impunidad, que lo que hay es el engaño y la mentira, porque no podemos avanzar bajo ese esquema. Por eso es que, compañeros y compañeras, como colegio, ese eje transversal, que es la defensa de la educación pública, y el acto el acto y la acción del profesor, de ese acto en el aula de clase que está frente al alumno, ese canal o ese traspaso de lo que yo sé al alumno, eso lo estamos trabajando, porque los procesos, repito, de irle quitando el derecho al pueblo hondureño, de ir eliminando y traspasándolo a los empresarios, que no es más lo que buscan acumulación de riqueza. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Yo hago un llamado aquí al pueblo hondureño, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la iglesia, a todos los sectores organizados y no organizados. Debemos de defender la educación. No tenemos otro espacio para poder resolver la descomposición social que hoy tenemos. Y lo hemos venido diciendo por enésima vez, y no solo diciendo, lo venimos trabajando. Es que los problemas que tenemos de inseguridad, de extorsión, de muerte en el país, no se va a resolver con policía, con fusiles, con bombas lacrimógenas, con más toletes, porque eso es reacción sobre un hecho consumado. La seguridad actúa sobre un hecho consumado. Los profesores no actuamos sobre hechos consumados, los profesores actuamos sobre el pensamiento, sobre moldearle los valores que debe tener un niño y un joven, el valor del respeto, el valor de la dignidad, el valor de la paz, el valor de decir siempre la verdad, el valor de saludar, el valor de ese respeto lo forman los profesores, nosotros los profesores, lo formamos el magisterio. Por eso es que lamentamos que en las políticas de este gobierno no esté la educación como pilar fundamental para salir de la situación, problema que tenemos en la sociedad hondureña. Aniversario político gremial, pero también social. Y es que tenemos eventos sociales, culturales, conferencias, conversatorios, pero sobre la actividad en sí, que es este sábado, tengo entendido así, compañero Juan Ramón, este sábado 3, ¿qué podemos decir a los afiliados? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Y qué? ¿La invitación queda abierta? ¿Cómo? ¿No puede explicar? Queda abierta la invitación de este sábado para todos los compañeros maestros que puedan asistir a las instalaciones del Colprosuma. En sí, el aniversario es el domingo, pero lo vamos a celebrar el sábado para que asista la mayor parte. Porque el domingo, si llegan, entonces sería el lunes, tendrían que estar desvelados y cuestiones, no se puede. Entonces tiene que ser el día sábado y esperamos que asista la mayor parte, donde tendremos pues varios bailes y tendremos ahí participación de algunos compañeros, y además de eso pues tendremos algunos eventos que se van a realizar, rifas y cuestiones, por lo cual pues esperamos que estar tirando, como dicen, la casa por la ventana el día sábado, que es el aniversario de nuestro colegio Colprosuma. Hay fiesta bailable, como decimos, ¿verdad? Popularmente hay chonguengue, como decimos, ¿va? También ratificarles a los compañeros de Choluteca, ellos también tendrán su evento ahí en la regional de Casa Colprosuma, en Santa Rosa de Copán, es a las 10 de la mañana, me parece que ahí tenemos entendido, ahí en las regionales del fondo, también del fondo donde está la Casa Colprosuma, y en San Pedro Sula también este sábado en la noche también tienen un tremendo fiestón bailable, eso es lo que tenemos entendido. O sea que estamos, como decía el compañero Juan Ramón Andino, tirando la casa por la ventana. Ese mensaje final en este 54 aniversario de nuestra organización como presidente actual de la Junta Central. Lo primero, Francisco, felicitar a todos nuestros afiliados
a los más de 40.000 afiliados que tenemos a nivel nacional, porque el 44 aniversario trae consigo... 54. Sí, el 54 aniversario trae consigo toda una historia, trae todo ¿cómo te digo? Una experiencia que hemos venido trabajando y trae con nosotros lo que es el Colprosuma hoy. Y en lo que somos hoy, estamos a nivel internacional ubicando un eje para poder nosotros elevar el estadio de la organización a nivel internacional, su beneficio, la formación, movimiento pedagógico, pero en este marco desearles que la pasemos bien. Nosotros el sábado invitar a todos los profesores de la seccional número 1 y los que quieran venir de los alrededores en Plaza Colprosuma a partir de las 7 de la noche, día sábado, y el lunes tenemos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana y luego tenemos un conversatorio sobre el Colprosuma y la defensa de la educación pública. Tendremos disertadores de mucha calidad. Decirle a los compañeros entonces que la pasemos bien y que reflexionemos sobre lo que es el accionar nuestro y lo que es la organización, su beneficio, cómo hemos ido avanzando y que la pasemos pues de lo mejor. Así que felicidades, compañeros, les deseamos desde la Junta Central, a nombre de mis compañeros, a nombre de los miles de afiliados, les deseamos que la pasemos de lo grande. Bien, también se me informa que vamos a continuar aquí hablando de este 54 aniversario, porque como decimos, estamos de fiesta y vamos a celebrarlo a lo grande para todos nuestros afiliados. Tanto en diferentes, yo sé que muchas seccionales de la 127 también van a hacer su celebración, pero aquí vamos a hacer una pauta porque vamos a escuchar nuestro editorial, la opinión editorial que se relaciona también a este 54 aniversario de nuestra organización Colprosuma. Con nuestro editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. En nuestro aniversario celebramos 54 años de dignidad, consolidación y respeto. La creación del Colprosuma significó para el magisterio y la educación pública el nacimiento de la dignidad y liberación de la educación. El apostolado doctrinario está escrito en los libros de las generaciones de nuestra patria. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes olvidaron la oscuridad de la ignorancia para entrar al sendero de la libertad a través de la educación? Entre más ignorante es un pueblo, más explotado será. 1963 marca el camino de la redención, de la consolidación magisterial, el respeto a nuestros derechos y la defensa de nuestras conquistas que hoy están siendo conculcadas por los dos últimos gobiernos nacionalistas. Recuperar nuestro quehacer pedagógico, defender la escuela pública, rescatar el aula de clase, significa defender nuestra estabilidad laboral y exigir salarios justos para un gremio olvidado por este gobierno como es el magisterio. En este aniversario, con alegría y entusiasmo lo celebramos en todo el país, sin recordar cuántas veces hemos caído producto de la represión de los gobiernos tiranos, sino que también recordar que el Colprosuma es una escuela de lucha porque siempre nos hemos levantado. Ser Colprosuma significa llevar el orgullo de ser educador, el orgullo de defender nuestros derechos frente a las oligarquías gobernantes, el prestigio de ser la organización más grande y organizada de Centroamérica y una de las primeras en Latinoamérica. No estamos destruidos a pesar de la campaña de desprestigio a los docentes y a la escuela pública montada por el gobierno de turno. Los maestros estaremos siempre firmes por la defensa de la escuela pública, sin importar quién nos gobierne, pues las personas son transitorias, las instituciones son permanentes. Este aniversario tiene para nosotros los docentes Colprosuma un ideal prospectivo y es sobre el cual estamos caminando actualmente, construir un nuevo discurso pedagógico que nos defina con claridad la ruta de la reivindicación de nuestros derechos conculcados, plantear una lucha inteligente que nos lleve a concebir que nuestra lucha es digna, es justa y que para los docentes la educación pública es primero. Nunca en el Colprosuma hemos perdido el camino. Alguna vez nos equivocamos, fue en el paso, pero ya lo retomamos.
Los nuevos retos nos llevan a escenarios que parecieran prohibidos para el gremio magisterial. Contar con nuestros propios hospitales, cooperativas, universidades, círculos de estudio y de investigación siempre nos hacen creer que esto es solo para el gobierno o la empresa privada. Ahora el Colprosuma, producto de una resolución de nuestro Congreso, se prepara para tener su propio canal educativo reivindicativo. Celebramos nuestro aniversario con solidez financiera, garantizando a nuestros afiliados el pago de los beneficios de manera inmediata. La cooperativa ya está funcionando y dando créditos a sus afiliados. Ya se abrió la farmacia y clínica del docente Colprosuma y seguimos avanzando. Por esta razón, el Colprosuma es grande. Los gobiernos nos quitan nuestras conquistas, nos persiguen, nos desprestigian, nos desprecian y reducen nuestro salario. Pero el pueblo, y especialmente los padres de familia, nos quieren y reconocen nuestra ardua y difícil labor que desarrollamos en el aula en condiciones deplorables para poder educar a sus hijos. El gobierno nos podrá quitar todo, pero la alegría y la dignidad de ser maestro jamás. En el 54 aniversario del Colprosuma declaramos defender la escuela pública, defender la niñez y la juventud. Quienes creen que el pasado fue mejor no tienen futuro. Celebremos con alegría el orgullo de ser Colprosuma. ¡Viva el Colprosuma! Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Bien, y como lo habíamos dicho antes de nuestra opinión editorial, íbamos a continuar con nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. También nos acompaña un expresidente de nuestra organización, el profesor Pedro Arnaldo Pinto. Buenas noches y bienvenido, compañero Pedro Arnaldo Pinto. Me alegro de verte, Francisco. Gracias por la invitación. Bien, ¿qué ha sido? Hablamos de luchas magisteriales anteriormente, pero en sí, el papel protagonista, ¿cuál ha sido la función de nuestra organización en estas luchas magisteriales, tanto de ayer como en las actuales, profesor Arnaldo Pinto? Bueno, se está celebrando un aniversario más del Colprosuma y creo que esta es la segunda ocasión que nos toca compartir con un presidente del Colprosuma como es Elías Muñoz. La vez pasada nos tocó compartir con Edwin Oliva y cada presidente tiene su propia gloria y tiene sus propias frustraciones y sus propios triunfos. Lamentablemente, lo que ha pasado en el magisterio en este momento es que estamos viviendo un proceso involutivo, o sea, un alto y un retroceso, precisamente porque no hemos establecido y no hemos definido con claridad el camino. Por eso, como decía el editorial que escuchamos en este momento, nunca hemos perdido el camino, lo que equivocamos fue el paso. Sin embargo, en el nuevo proceso que estamos viviendo, cuando yo digo que es un proceso involutivo es porque hay toda una parte que define la creación, ¿verdad?, la definición, la intervención y la redención. En 1916, el movimiento magisterial que nace en la zona de Occidente crea una condición que va afortunadamente perfilando todo un proyecto para ir ubicando la historia magisterial. En 1963 nace el Colprosuma como una respuesta a los esquemas dictatoriales, a los gobiernos despóticos, fascistas de aquel momento, instaurado ya después de sufrir un proceso carillista que viene desarrollándose bajo una historia que golpea las ya tenues luchas magisteriales. Y luego, pues, de que llegamos, de 1973 se desarrolla todo un proceso de mucha evolución. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un proceso involutivo en este momento. Ahí, de 1973 al 71, nace el Fondo Leovigildo, nace el Colprosuma, nace el Prigma, nace el Coprum, nacen los colegios magisteriales y se genera todo un proceso y plantea la historia de la lucha magisterial. Ahí se logró oficializar colegios, que esa era la defensa de la escuela pública bajo un discurso pedagógico de aquel momento que crea condiciones totalmente diferentes y que va planteando a través de la historia cuál es el verdadero camino que debía que desarrollarse para establecer condiciones que definieran primero un apostolado revolucionario de los educadores y segundo, la protección y defensa de la escuela pública.
Pero transcurren los años y luego, Francisco, llegamos ahí a 1981, 82, donde Roberto Suazo Córdoba instaura, después de un proceso militar, un proceso democrático. Pero instaura un proceso al mismo tiempo de asaltos a los regímenes populares. Y el Colprosuma es víctima de un asalto precisamente por Roberto Suazo Córdoba en el Partido Liberal. Hasta ahí tenemos nosotros una parte de la historia que plantea exactamente cómo se va anunciando, cómo son los procesos represivos que persiguen al magisterio, precisamente porque han creado un proceso de defensa de la escuela pública en aquel momento y establecen un discurso pedagógico de aquel momento que ahora Elías Muñoz está retomando. Bien, escuchando nuestra opinión editorial, aquí quiero que nos explique nuestro presidente Elías Muñoz Varela. Hemos sufrido bastantes persecuciones, difamaciones, desprestigio por parte de muchos gobiernos y el actual no es la excepción. Y dice en nuestro editorial, el gobierno nos podrá quitar todo, pero nunca ha podido quitarnos la alegría y dignidad. Sobre esa frase, profesor Elías. Bueno, es que está claro, Francisco, cualquier sistema o cualquier gobierno o persona particular que no está de acuerdo como vos pensás o no congeniás con las ideas de ellos, se trata de eliminarte, y es el caso que estamos viviendo, que todo aquel que lucha por los derechos, todo aquel que denuncia, todo aquel que no va a estar de acuerdo con las políticas que X gobierno está haciendo en su momento, y ha sido histórico, y cuando vemos la historia de la organización así ha sido, y hoy con mucho más represión se va acentuando esta forma de querer eliminar al que no piensa igual. Entonces está claro, podrán eliminan la persona, pero no pueden eliminar el pensamiento y no pueden eliminar las ideas. Las ideas no es un simple ser humano. Las ideas, esa crítica, ese análisis, esa confrontación de esa realidad la trae el ser humano consigo mismo, y por eso el pensamiento es difícil de eliminar. Y entre más hay represión, entre más quieren eliminar al que no congenia, no piensa igual que ellos, entonces eso se multiplica. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, Berta Cáceres. Berta Cáceres se ha multiplicado, y se ha multiplicado no solo a nivel nacional, se ha multiplicado a nivel internacional, y eso ha traído terribles repercusiones al Estado de Honduras, porque el pensamiento y el defender los recursos naturales, así como defendemos nosotros los derechos, el derecho del niño, el derecho es el niño que no tiene la posibilidad de ingresar a un centro educativo, y que la autoridad, en vez de abrir el espacio, lo contrae, lo cierra. Entonces, difícilmente un Estado o el sistema como tal va a poder eliminar o quitar esa parte que es dignidad, esa parte que la traes y que lo dignifica a la persona. Entonces nosotros en el colegio nos ha permitido entonces hacer un replanteamiento, y ese replanteamiento es a nivel institucional. O sea, hemos creado políticas institucionales. Nosotros estamos claros con nuestras políticas y nuestros ejes que estamos trabajando hacia dónde estamos, y eso no es invento de 2 o 3 o de 11 compañeros o de todo un equipo que tenemos multidisciplinario, sino que es producto de los análisis, de los estudios, de ver hacia dónde caminan las tendencias, cómo vienen las tendencias a nivel mundial, a nivel de América Latina, cómo se mueve el país, hacia dónde te quieren llevar, y ver qué es lo que está sufriendo, porque son dos formas de lucha, que digamos, enfrentando lo que hoy nos están haciendo, pero visorando lo que viene para poderlo enfrentar en el futuro. Ser una organización que previene y que debe de trabajar hoy. Yo decía anteriormente, trabajamos hoy porque mañana puede ser muy tarde o lo que nos viene, y tenemos que estar entonces prevenidos, y en ese sentido no
van a poder quitar la idea, porque eso se construye, o sea, la idea no la pueden matar a una persona, pero el ideario no, la ideología no, es bien difícil y ese es el problema que a veces estamos enfrentando. Hay una frase también que dice, quienes piensan que el pasado fue mejor, no tiene futuro. ¿Qué queremos decir o qué explicaciones podemos dar sobre esta frase, profesor? Allí es donde exactamente empecé definiéndote el proceso involutivo. El proceso involutivo significa hacer un alto y retroceder y volver atrás, o sea, mirar lo que hemos hecho, pero no para retroceder, sino para no cometer los mismos errores y ver hacia el futuro. ¿Ya? Fíjate, chico, que lo que ha pasado es que los gobiernos, como bien lo decía Elías, se han vuelto detractores y enemigos de la escuela pública y enemigos del magisterio. Los últimos gobiernos nacionalistas han conculcado todos los derechos del magisterio. Han provocado toda una crisis, según ellos, de frustración en el magisterio. Pero sin embargo el Colprosuma ha demostrado todo lo contrario. 1982, asalto al Colprosuma. 1995, le devuelven sus derechos al Colprosuma. El 2000, un replanteamiento para la defensa de las conquistas magisteriales en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Luego entra el gobierno de Pepe Lobo. Allí precisamente se da inicio a un proceso involutivo. O sea, que todas las conquistas, que todo lo que se había reivindicado, hace un alto y nos empiezan a quitar todo. Pero sin embargo, el Colprosuma, que hoy celebramos el aniversario, nunca se ha caído. Lo que ha hecho es que se ha levantado. En 1986, 82, toda la década del 80 estuvimos intervenidos por 10 años. Y el Colprosuma siempre continuó defendiendo los derechos del magisterio. Siguió siendo la organización financieramente más consolidada. Continuó siendo la organización de mayor membresía. La organización más grande de Centroamérica y de las primeras en América Latina, como ustedes lo mencionaban hace un momento. Entonces, ¿qué sucede? Pero no se puede continuar con el mismo discurso. No se puede continuar. ¿Por qué? Porque el gobierno ha modernizado la persecución. Los gobiernos han modernizado la represión y nos golpean en las partes más sensibles del magisterio. En nuestras partes financieras, en nuestras partes estructurales, en nuestras partes institucionales y en nuestra parte emocional como docentes. Sin embargo, nosotros nos hemos sobrepuesto y hemos mantenido toda una posición durante las generaciones que nos ha tocado estar en el Colprosuma de que nosotros somos los mejores y que por más represión que haya de los gobiernos, nos vamos a mantener con fortaleza y nos vamos a mantener firmes ante una propuesta negativa que los gobiernos hacen en contra del magisterio. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando mencionamos nosotros que hay que retomar el discurso, recuperar el camino, estamos planteando que la nueva Junta Central Ejecutiva, la que está en este momento, las que han estado anteriormente, ahora han entrado en un proceso hasta con los círculos de estudio. Círculos de estudio, redes de estudio, virtual, social, filosófica, doctrinaria, como le quieran plantear. ¿Para qué? Para que nosotros provoquemos nuevamente un cambio en la mente de los maestros y vea, como decía él, rescatemos el aula de clases. La lucha siempre ha sido defender la educación pública. La lucha siempre ha sido estar al lado de los padres de familia. La lucha siempre ha sido que los procesos educativos sean coordinados a través de los docentes que son los que tienen el expertise de poder ser educadores. Pero la ministra actual de Educación está actuando de la misma forma que Marlon Escoto, aislada, convencida del diálogo en sí misma, trabajando con los mismos esquemas de Marlon Escoto, con la única variable de que ya no se llame Escoto, sino que es apellido Calderón. Eso es todo lo que ha cambiado ahí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que estamos haciendo aquí nosotros? Los educadores, se le ha demostrado al pueblo que los educadores no tienen la culpa de la crisis en la educación. Los educadores están trabajando los 200 días, los trabajadores de la educación están trabajando los 200 días. Los trabajadores de la educación están trabajando en condiciones paupérrimas en centros educativos. Están trabajando con escuelas destruidas. Los profesores Colprosuma defienden la escuela, defienden el ambiente, defienden los niños. ¿Y el gobierno qué hace? Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? Por eso se está celebrando el aniversario del Colprosuma. Pero se celebra con dignidad, con alegría, porque nos han quitado todo. Pero no nos han podido pisotear, ni nos han podido ni siquiera conculcar la sonrisa que tienen los docentes magisteriales. Cada vez que celebramos nosotros, celebramos el espíritu de lucha del Colprosuma, el espíritu de lucha del magisterio. Y orientados en ese camino, nosotros hemos compartido con Elías y con su Junta Central el nuevo discurso pedagógico. La defensa del aula,
la protección de los centros educativos, volver a estar con los niños, volver a estar con los padres de familia y compartir con ellos sus amarguras, porque los padres de familia saben perfectamente bien que nosotros, en los tiempos que ellos se ausentan de su hogar y se van al trabajo, quienes cuidan sus hijos somos nosotros los docentes. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Ese es un eslogan de nuestra organización y hemos sido congruentes tanto el mensaje con nuestros hechos. Usted lo apuntaba ayer en el cierre de un evento internacional. ¿A qué obedecía este eslogan? Rescatemos el aula de clase, defendamos la escuela pública. En una forma breve, por cuestiones de tiempo, Sí, profesor es que Elías, ¿qué podemos explicar? El eslogan tiene una conceptualización, tiene un fundamento filosófico, ideológico sobre el acto hecho de dar la clase. El profesor en ese acto, que es puramente, realista, y que el profesor interactúa con el niño, ese es el aula, es rescatar que el niño pueda irse formando analíticamente, críticamente, con un pensamiento en el cual él pueda discernir cuál es el bien, cuál es lo que a él debe de fortalecer como persona, como principios y valores para cambiar esta sociedad. De eso se trata. Porque yo decía anterior, no se cambia la sociedad como la quieren cambiar el actual gobierno. Y tú decías algo, es que el gobierno actual es enemigo, y es que es enemigo de todo mundo. Mira, cuando implementa procesos de ir privatizando la educación, de ir traspasando la educación pública a la privada, eso es ser enemigo directo de los niños más pobres, que son los que no comen, los que van a chuña al centro educativo. Cerrar un aula de clase o cerrar un centro educativo, ese es un homicidio contra los niños, contra ese derecho que tienen nuestros niños más pobres, porque el que tiene más posibilidad puede ir a buscar otro, pero esos niños, más de 800,000 niños fuera del aula de clase, y dicen, mira, estamos avanzando y los informes que encontramos son puros números. Entonces, ¿qué hacen por eso? Entonces, Colprosuma, entonces, en sus políticas institucionales que tenemos, defender la educación pública y rescatar el aula de clase, se trata de que el niño de doña Juana que echa tortillas para poder ir al centro, mandar sus niños, debe tener las mismas condiciones como las tenemos todos. La Constitución dice que somos iguales, pero no es cierto. Hay una desigualdad, hay un discriminamiento cuando unos pueden y otros no pueden, y el Estado protector de esos derechos lo que hace es entonces definir políticas para que los grandes transnacionales, para los grandes consorcios, para que los grandes empresarios puedan hacer de la educación acumular riqueza. En el segmento anterior de nuestro panorama gremial educativo, nuestro presidente actual dio ese mensaje final a todos nuestros agremiados y agremiadas, pero ahora le corresponde a usted, profesor Arnaldo Pinto, bueno, ese mensaje en nuestro 54 aniversario. ¿Por qué el Colprosuma es el colegio más grande? Porque sus afiliados son grandes. ¿Por qué el colegio es número 1? Porque sus afiliados son los número 1. Los Colprosuma siempre hemos sido sobresalientes en todo. Siempre hemos sido ejemplares en todo. Siempre hemos sido reivindicativos en todo. Siempre hemos sido conquistadores. Y por más que el gobierno nos aplaste, nosotros nos levantamos. Por más que el gobierno nos persiga, nosotros siempre salimos libres de todo lo que pasa. No hay mal que dure 100 años ni persona que lo soporte. De tal manera que Marlon Escoto había tejido toda una estrategia para provocar una frustración moral en los docentes. Habría tejido una telaraña tan grande que según él, los profesores todos se iban a enterrar. Y mientras él desataba toda esa furia en contra del magisterio, los profesores seguían bailando, los profesores seguían felices. Él es el que estaba quedando loco y lo terminaron despidiendo. Y no salió como un personaje honorable, sino que salió como una cucaracha del Ministerio de Educación Pública, sin honores y sin gloria, como la película Un bastardo sin gloria. ¿Qué sucede? Los maestros no, ellos siguen en sus centros educativos, enalteciendo la escuela pública, fortaleciendo la patria. Por eso, hoy que se celebra el aniversario del Colprosuma, los que hemos sido expresidentes, felicitamos a esta Junta del gran trabajo que está haciendo. Y hay fiestas en todo el país, nos han invitado a varias fiestas en todo el país, quisiéramos ir aunque sea 2, por lo menos a la Catedral San Pedro Sula queremos asistir para celebrar
y que la gente se dé cuenta que los maestros estamos alegres, pero que la alegría del maestro solo es una. La dignidad y el apostolado de los educadores no la tiene ninguna profesión en el ambiente social de este país. Ser educador tiene una significación muy especial. Es amar a los niños, es amar a los jóvenes. Te agradezco, Francisco, que me hayas invitado a este programa. El tiempo quizás es corto, pero espero que me invites en otra ocasión. Bueno, gracias también a ustedes. Y así como decimos, a celebrar con mucho júbilo, con mucha alegría, nuestro 54 aniversario y ratificar la convocatoria para este sábado 3 de junio en Plaza Colprosuma. Ahí vamos a estar celebrando, tenemos una fiesta bailable, como decimos, con mucha alegría, con mucho júbilo, igual que en otras seccionales del país. Bien, de esta forma llegamos así al final de nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Tengan una feliz noche. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.